Florece en Cristo donde fuiste plantado. Y los cambios no necesariamente implican que algo va a mejorar. Cambiar no significa que algo va a mejorar. Por ejemplo, no ocurre así con las plantas. Si removemos una plantita que ya tiene raíces, que ya estaba firmada en su terreno, de un lugar a otro, con todo y raíz, ¿qué va a pasar? Probablemente va a debilitarse. Eventualmente, esa planta que estaba ya arraigada se va a secar. Y es muy factible que no dé fruto. Es decir, permanecer en el lugar muchas veces es la mejor opción. No solamente para las plantas, sino para nosotros creyentes. Permanecer. Y ese es mi mensaje, mi argumento a partir de la palabra de Dios, de este texto de la Escritura, para ustedes en esta mañana. Permanece en la condición en que fuiste salvado, porque tu valor se encuentra en Cristo, no en tu condición. Permanece en la condición en que fuiste salvado, porque tu valor se encuentra en Cristo, no en cambiar esa condición. Y vamos a dividir ese texto en tres partes. La primera, en los versículos del 1 al 9, tiene la idea de permanecer con tu cónyuge. Esa es la primera parte. Los versículos 1 al 9, vamos a argumentar que permanecer con tu cónyuge es lo que nos dice la Escritura. En segundo lugar, los versículos 10 al 16, permanece en tu matrimonio. Y finalmente los versículos 17 al 24, permanece en tu condición. Entonces vamos a desarrollar esas tres ideas en estas tres partes del texto. En primer lugar, los versículos 1 al 9, permanece con tu cónyuge. Y Pablo, como vemos en el versículo 1, él dice: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Parece ser que la iglesia de Corinto, algunas cosas llegaron a oídos del apóstol Pablo por los de Cloé. Vemos en el capítulo 1. Pero también hay algunas cosas que fueron escritas haciéndole preguntas al apóstol Pablo. No tenemos esa carta, no tenemos el contenido de esas preguntas, pero sí tenemos las respuestas del apóstol Pablo. Y lo primero que dice el apóstol Pablo es: bueno es para el hombre no tocar mujer. Pareciera que al referirse con esta primera frase, diría que ser soltero es más espiritual. Pareciera que dijera eso. Ser soltero es más espiritual. Pero hay un teólogo, un autor, un comentarista llamado Gordon Fee, que nos dice que probablemente este era un lema de los corintios. En la carta que le escribieron, parece que ellos se enorgullecían porque era bueno no tocar mujer. Entonces, los corintios tenían unas condiciones específicas. Ellos creían que eran más espirituales sin tener intimidad con su esposa o con una mujer que era su esposa. Entonces, parece ser que había dos grupos de personas en Corinto. Unos que veían el cuerpo como libre para hacer lo que quisieran, de eso hablamos en el sermón anterior. Vivían en inmoralidad y ellos decían: el espíritu es el que se salva, el cuerpo no. Ese era un grupo que había. Eran inmorales con sus cuerpos y el apóstol Pablo corrige lo que está pasando. Él les dice: su cuerpo es valioso para Dios. Pero había otro grupo que parecía que pensaba que todo lo que hiciera con el cuerpo era pecaminoso, especialmente en las relaciones de intimidad. Entonces ellos se jactaban y decían: como no tocamos mujer, probablemente somos mejores que los que están
casados o los que tienen relaciones de intimidad. Pero el apóstol Pablo les aclara que es todo lo contrario. Él les dice, no obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. El apóstol Pablo está aclarando que estar casados y tener una relación exclusiva con su cónyuge ayuda a los corintios a evitar las inmoralidades. Corinto era una ciudad inmoral. Inclusive tenían un templo donde había prostitutas que servían a una diosa por medio de la prostitución. Eso era lo que estaba pasando en Corinto. La inmoralidad estaba en esa ciudad. Sin embargo, el apóstol Pablo les dice que especialmente por causa de las inmoralidades, era mejor que pudieran estar unidos en matrimonio. Pablo les aclara entonces que ellos debían evitar las inmoralidades y una manera de hacerlo era casarse. Especialmente, ¿quiénes debían casarse? Todos aquellos que no tuvieran el don de la castidad, como vamos a ver más adelante. Entonces, según el apóstol Pablo, versículo 4, dice, desde el versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con su marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Para el apóstol Pablo, hombres y mujeres en matrimonio han prometido sus cuerpos a sus cónyuges y no pueden negarles la intimidad sexual. Los casados que se abstienen podían tentar a sus cónyuges a la inmoralidad de Corinto. Precisamente el versículo 5 nos aclara que la abstinencia íntima entre esposos casados, y hay que aclararlo, ¿no? Que están en matrimonio, la abstinencia tenía que ser la excepción. La abstinencia parece que era la regla en Corinto, y él les dice, no, la abstinencia debería ser excepcional. Versículo 5, no se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de su falta de dominio propio. Es por eso que el apóstol Pablo está advirtiendo a los corintios, especialmente a todos aquellos que están casados, que no se nieguen el uno al otro. Y creo que precisamente el mal entendimiento de lo que significan las relaciones íntimas, que en algún momento y quizás aún en la religión tradicional se ve la intimidad sexual como algo sucio. Y por eso ellos se quedan sin casar. Obligan a las personas, y aún las que no tienen el don, a quedarse sin esposo y sin esposa. Y eso ha producido un daño. Muchas noticias hemos escuchado acerca de abusos a niños. Todo tipo de situaciones, precisamente por forzar a ser célibes a aquellos que no tienen el don del celibato. Entonces, precisamente el apóstol Pablo aclara que tanto ser célibe, o sea, ser alguien guardado para Dios únicamente, y ser casado es un don. Ambos son un don de Dios, un regalo de Dios. El versículo 7 nos dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo, no obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Es un don de Dios ser solteros y permanecer solteros. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios que son solteros, no para simplemente caer en sus deseos, privarse de una esposa y vivir en pecado. Quienes se privan de una esposa,
lo hacen para consagrarse al Señor. De lo contrario, van a ser tentados, lo que dice el apóstol Pablo. Pero también ser casados es un regalo de Dios. O sea, el apóstol Pablo no está diciendo, ¿son más espirituales casados o son más espirituales solteros? No, él está diciendo, es un regalo de Dios que se debe disfrutar. El matrimonio debe ser disfrutado. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La intimidad del matrimonio es un regalo de Dios, pero no todos tienen el don de la abstinencia. En Mateo capítulo 19, precisamente, el Señor Jesucristo trata este tema en el versículo 10 al 12. Dice el Señor, los discípulos le dijeron, si es así en la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús les dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes les ha sido dado. Los apóstoles parece ser que al enseñar sobre el divorcio dijeron, entonces no nos casemos. Y él dijo, no, cásense porque si se quedan sin casar es un don especial de Dios. Y precisamente ser célibes, ser solteros, y especialmente cuando hablamos de los solteros, parece ser que el apóstol Pablo se está refiriendo a aquellos que en algún momento tuvieron una relación de pareja. Ya fue que quedaron viudas, se separaron, o sea, han tenido antes un matrimonio. Esa es la primera a quien se refiere, la primera parte a quien se refiere el apóstol Pablo. Pero dice un comentarista con respecto a los solteros y al don del celibato, dice, durante muchos siglos, dice Matthew Henry, un elevado porcentaje de clérigos aceptaban el celibato sin tener el don de la continencia. Y aún muchos de ellos lo hacían más o menos forzados por sus padres, especialmente por sus madres, que así veían desaparecer la rivalidad con una nuera. O sea, madres forzaban a ser clérigos sin casarse para no tener una nuera con quien relacionarse. Dice Matthew Henry. Sin embargo, quienes no tienen el don, dice el apóstol Pablo en el versículo 9, pero si carecen de dominio propio, hay un imperativo allí. En el idioma original está en imperativo. O sea, no es negociable lo que está diciendo el apóstol Pablo. A manera, inspirado por el Espíritu Santo, dice, pero si carecen de dominio propio, cásense. Que mejor es casarse que quemarse. Es mejor casarse, dice el apóstol Pablo a los Corintios, que estar merodeando por el templo de la diosa donde se ofrecen prostitutas. Es mejor casarse y esa palabra quemarse tiene que ver con los deseos para no pecar contra Dios, deseos de intimidad. En vez de estar batallando con esos deseos por años, cásense y honren a Dios y disfruten del gozo de Dios en el matrimonio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, Dios bendice la relación íntima dentro del matrimonio y Cristo te libra de todos los prejuicios. Dios ha capacitado a sus hijos con su Santo Espíritu para disfrutar de un matrimonio puro, de un lecho sin mancilla. Eso da honor y gloria a Dios. No solamente para evitar las inmoralidades, sino que el apóstol Pablo exalta la unión matrimonial en Efesios capítulo 5 porque es una muestra, una señal del pacto de Cristo con la iglesia. Amen a sus mujeres. Por lo tanto, el apóstol Pablo está dignificando el matrimonio para la gloria de Dios. Nadie es más espiritual siendo soltero.
si no tiene el don, probablemente no va a batallar más. Pero tampoco ser casados nos da privilegios delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios puede ser glorificado cualquiera sea nuestra condición. Casados o solteros, honramos a Dios. Porque Cristo es nuestro valor supremo. Permanece en la condición en que fuiste salvado. Porque tu valor se encuentra en Cristo, no en tu condición. Esa es la primera. Entonces vemos cómo en esa primera parte el apóstol Pablo está diciendo, permanece con tu cónyuge, y esa excepción es para los solteros, pero que tienen el don de continencia. De lo contrario, cásense. Pero en segundo lugar, de los versículos 10 al 16, el apóstol Pablo nos enseña y enseña a los corintios que permanezcan en su matrimonio. Permanezcan en su matrimonio. Vimos cómo hay que permanecer con su cónyuge. Ahora dice, permanece en tu matrimonio, porque algunas personas casadas se convirtieron al cristianismo. Parece ser que había una pregunta para el apóstol Pablo en Corinto. Los primeros años de la iglesia, se convertían al Señor las parejas, pero había algunas parejas donde uno de los cónyuges, que ya era casado, se convertía al Señor y el otro seguía siendo incrédulo. Esa es la pregunta que le hacen al apóstol Pablo. Piden consejo a él, y entonces el apóstol Pablo primero hace referencia a los casados que son creyentes, ambos. Dice, a los casados instruyo, no yo, sino el Señor, que la mujer no debe dejar al marido. El apóstol Pablo está aclarando que el Señor Jesucristo se refirió a que no debían divorciarse, salvo por causa de infidelidad, una pareja que fuera creyente. El divorcio Dios odia el divorcio, pero por causa precisamente del pecado, el Señor dio esa concesión. Pero en realidad, dice el apóstol Pablo, versículo 11, la mujer no debe dejar al marido, dice el apóstol Pablo, pero si lo deja, quédese sin casar, o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Y el marido no abandone a su mujer, creyente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, probablemente había algunas razones para separarse, creyentes, pero quédense sin casar por si existe la posibilidad de reconciliarse más adelante. Como eran creyentes, deberían mostrar el evangelio en algún momento y reconciliarse con su esposo o su esposa creyente. Porque si se casaba, anulaba la posibilidad de una reconciliación. Es lo que está pasando, lo que está explicando el apóstol Pablo. Si son casados creyentes y por alguna razón, por el pecado generalmente, se llegan a separar, no, quédense sin casar. Ese es el ruego del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Ahora, en el versículo más adelante, los versículos 12 al 14, ahora nos habla de otro grupo de parejas, donde hay un creyente y un incrédulo. Pero aún así, el apóstol Pablo les dice, conserven su matrimonio, permanezcan en su matrimonio. Dice el versículo 12, pero a las demás digo yo, no el Señor, que si un hermano, es decir, un creyente, tiene una mujer que no es creyente, es decir, conoció a Cristo y su esposa no es creyente, conoció a Cristo casados, no que se casó después. Quiero hacer esa aclaración.
conoció a Cristo ya casados ambos, pero la esposa no es creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Porque los corintios creían que si su cónyuge era incrédulo, la relación con ese cónyuge, la intimidad con ese cónyuge, entonces era pecaminosa. Y que aún creían que sus hijos iban a tener esa misma estigma, esa misma condición de pecado. Pero el apóstol Pablo les dice, no abandone a su cónyuge, así sea incrédulo. ¿Por qué? Dice precisamente, versículo 13, y la mujer cuyo marido no es creyente y el consciente en vivir con ella, no abandone a su marido. Versículo 14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de la mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Ahora, no está diciendo el apóstol Pablo que su esposo va a ser salvo o su esposa se va a salvar. No. Está diciendo que ese matrimonio está recibiendo una gracia especial de parte de Dios, a pesar de que uno de los cónyuges no es creyente. Dios respalda esa unión. El apóstol Pablo está diciendo, tranquilos, no tienen que abandonar a su cónyuge incrédulo. Si el cónyuge les permite amar a Cristo, si pueden vivir en paz, si pueden precisamente, me contaban que en una iglesia el esposo era incrédulo y llevaba siempre a su esposa a la iglesia y la dejaba en la puerta. Y se iba a seguir sus cosas una y otra vez. Pero esta mujer oraba por este hombre, por su esposo no creyente. Insistía al Señor hasta que él le comenzó ya no se iba del carro, sino que se quedaba con ella esperando. Poco a poco fue acercándose más a escuchar hasta que algún día se sentó y el Señor lo salvó. Porque ella fue paciente con su esposo. Le amó y fue cariñosa. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No abandone a su cónyuge incrédulo. Pero también había cierto pensamiento de los corintios, dice el apóstol Pablo, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Es decir, los hijos que ellos tenían entre creyentes e incrédulos eran hijos no salvos, pero sí santos, es decir, separados para Dios, apartados para una gracia especial por medio del cónyuge creyente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, dice el versículo 5 que hay una excepción. Hay una excepción. Versículo 15. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, así como hay una excepción para el matrimonio, aquellos que tienen el don, también hay una excepción para aquellos que tienen un cónyuge incrédulo. Si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Cuando un matrimonio hay un cónyuge incrédulo que está violentando al creyente, no hay paz, sino que ese hogar, podríamos decir que es un centro de violencia, precisamente por la fe en Cristo. El creyente no tiene que forzar para permanecer en esa unión, porque a paz nos llamó el Señor. Dios es misericordioso, no va a forzar a un hijo de Dios a permanecer en humillaciones de una manera legalista, en medio de violencia, en medio de maltratos hacia el creyente.
Dios ha llamado a nuestros hogares a poder vivir el Evangelio. Dice que podemos tener inconvenientes en nuestro hogar, pero tenemos a Cristo para ser perdonados, para ser restaurados. Pero una situación que se perpetúe, el Señor ama a su pueblo. No va a obligarlos a permanecer con alguien que los odia. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque a paz nos llamó el Señor. Siempre y cuando, versículo 16, pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿Cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Si no podemos ser instrumentos para la conversión de ese cónyuge incrédulo, entonces probablemente en ocasiones el creyente debe dejarlo ir y no forzarlo a permanecer en una situación como esta, tan compleja. Si puede ganarlo para Cristo, gloria al Señor. Pero a paz nos llamó el Señor. Permanecer en la relación matrimonial, aún en tiempos difíciles, demuestra que confiamos en Dios. Pero esto no significa que una mujer tiene que soportar la violencia de un hombre. Si una hermana viene a consejería con sus ojitos morados, sería una crueldad decirle que regrese a ese hogar, a seguir siendo maltratada y violentada. Tiene que ir a la fiscalía, primero que todo, para que haya una medida de protección. No es espiritual regresar. Tiene que buscar protección. Si hay abuso de sus hijos, tiene que huir de ese lugar. Es decir, cuando me refiero al matrimonio en tiempos difíciles, tiene que ver con asuntos quizás que estamos batallando con nuestro carácter, pero no violencia, no maltrato. Podemos conservar, permanecer en ese matrimonio, quienes están en esa condición, para mostrar el Evangelio y la gracia de Cristo en paz, unos y otros. Permanece en la condición en que fuiste salvado, porque tu valor se encuentra en Cristo. Entonces no solamente permanecen, el apóstol Pablo está llamando a permanecer con su cónyuge en intimidad, con esa excepción del celibato. No solamente llama a permanecer en el matrimonio, aún con creyentes incrédulos, pero con la salvedad de que si ellos se quieren ir, abandonar, no hay necesidad de forzar seguir en esa situación, porque a paz nos llamó el Señor. Pero en tercer lugar, el apóstol Pablo nos dice, permanece también en la condición en que fuiste llamado. A partir del versículo 17, el apóstol Pablo dice, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Cuando está hablando el apóstol Pablo del llamado, está hablando del llamado para salvación. En el momento en que Dios salvó o no salvó, Dios nos llamó de las tinieblas a la luz. Escuchamos la dulce voz del Espíritu Santo llamando a nuestros corazones, aquellos que estábamos en el pecado, llamándonos al arrepentimiento, llamándonos a volvernos de nuestro camino de maldad, llamándonos a la obediencia del Rey de Reyes. Estábamos en un camino de muerte y el Señor, en su dulce gracia, nos dirigió a Él, no por nuestra propia cuenta, sino porque Él nos llamó. Y entonces, ese llamado nos hace permanecer en Cristo. Y el apóstol Pablo está diciendo, esto ordeno en todas las iglesias. Y sigue con la misma tónica de su argumento, con la misma secuencia hablando de permanecer, pero esta vez se refiere precisamente a aquellos que creían que eran más espirituales y se habían circuncidado. Él dice en el versículo
18, fue llamado alguno ya circuncidado, quédese circuncidado. Fue llamado alguien estando incircuncidado, no se circuncide. No necesita cambiar de condición, permanezca. Quizás recibían presiones de que eran más espirituales por la circuncisión y querían cambiar su condición para ser más aptos o quizás creer que Dios los iba a aceptar de una mejor manera con la circuncisión. Pero el apóstol Pablo dice, no, permanezcan allí, porque la circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 15 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. El Espíritu Santo de Dios reemplazó la señal de la circuncisión para pertenecer al pueblo de Dios, porque ahora es circuncidado el corazón, no en la carne, sino en el espíritu. La circuncisión era una señal de pertenencia al linaje de Abraham. Por eso se enorgullecían aquellos que eran circuncidados porque eran añadidos al pueblo de Dios. Pero ahora, dice el apóstol Pablo, realmente no hay que circuncidarse porque nuestra pertenencia al pueblo de Dios es por el Espíritu Santo en nuestros corazones, que ha circuncidado el corazón de piedra y ahora estamos unidos al pueblo de Dios, no por circuncisión, sino por el poder del Espíritu Santo. Ya pertenecen a Cristo y no necesitan cambiar esa condición de incircuncisos. En los versículos 21 al 22 también dice el apóstol Pablo, fuiste llamado siendo esclavo, no te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Algunos pensaban que por ser esclavos estaban en una condición inferior delante de Dios. Y trataban por todos los medios, se sentían mal en esa condición de servidumbre. Pero el apóstol Pablo no está diciendo, no, tienen que morir como esclavos. No, está diciendo, si puedes liberarte, libérate. Pero finalmente, si eres libre o si eres esclavo, le perteneces a Cristo. Si eres casado o si eres soltero, le perteneces a Cristo. Si eres circuncidado y si eres incircunciso, le perteneces a Cristo. Y si eres esclavo o eres libre, le pertenecen a Cristo. Es lo que está queriendo comunicar el apóstol Pablo. Y hay una razón en el versículo 23. Dice, ustedes fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Se pagó un alto precio, Cristo, para comprar nuestra pertenencia a Él. Independientemente de la condición en la que nos encontremos, fuimos rescatados por Cristo, fuimos adquiridos para su propiedad. Y ahora no puede alardear aquel que es libre en Cristo, dice el apóstol Pablo a los Corintios, porque esclavo es de Cristo, sirve a Cristo. La condición social no nos hace más espirituales. Tu contentamiento no debe depender de tu condición marital. Si eres casado o soltero, tu contentamiento tampoco debe depender de tu condición social. Si eres empleado o eres gerente. Somos impulsados, somos afectados por la cultura de este mundo.
a pensar que si estamos haciendo un trabajo que no es visible, entonces somos menos. El evangelio de la prosperidad ha hecho un gran daño al pueblo de Dios, porque le ha hecho pensar que si no tienes mucho dinero, entonces no eres aceptado por Dios. Y que Dios premia con dinero la fidelidad a Él. Eso es una gran equivocación. No dependemos de nuestra posición social. Ahora, si Dios te hace gerente, si te esfuerzas, gloria a Dios. Pero no dependas de eso para tu contentamiento. Si Dios permite que haya empresarios para el Señor, gloria a Dios. Escuché de un empresario que tiene muchos recursos, es un creyente genuino y lo ha demostrado en Estados Unidos porque él cierra sus restaurantes los días domingos para que el pueblo de Dios pueda ir a las iglesias. Y muchos le dicen, ¿tú sabes la pérdida que significa eso? Y él dice, no, porque es uno de los negocios más prósperos. Entonces, no es el tamaño de nuestra cuenta bancaria lo que nos hace aceptables. No es la condición social la que nos hace aceptables delante de Dios, ni la que debe determinar nuestro contentamiento, sino Cristo. Que tu sueño no sea llegar a esos lugares para estar gozoso. Nuestro sueño es Cristo y Él ya vino y nos compró a precio de sangre. Ya tienes asegurada una morada eterna con Él para siempre. Podemos tener contentamiento en Cristo en cualquier condición. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿qué estás esperando para sentirte más gozoso? ¿Cuál es tu sueño para decir, ahora sí voy a ser más feliz? ¿Qué quieres alcanzar? Porque todo aquello que anheles para ser más feliz, incluyendo un esposo o una esposa, puede convertirse en un ídolo para ti. Y si tu contentamiento no es Cristo, vas a hacer la vida imposible a este hombre o a esta mujer. Porque vas a pensar que tu contentamiento viene de esta persona y no de Cristo. Cuando no cumpla el estándar, quizás lo vas a desechar. Porque nuestro contentamiento depende de Cristo. Permanece en la condición en que fuiste salvado, porque tu valor se encuentra en Cristo y no en tu condición. Cristo murió y resucitó para que puedas disfrutar de un matrimonio fiel. Cristo murió y resucitó para que seas satisfecho con tu cónyuge en pureza, buscando los intereses de tu cónyuge, aún en la intimidad, en vez de buscar satisfacer tus deseos egoístas. Cristo murió y resucitó para que los solteros y las solteras disfruten de su soltería en pureza. Él pagó el alto precio en la cruz del Calvario para que tu contentamiento y tu confianza en Él permanezca. Ese sueño de tener un hogar es posible por medio de Cristo. Un hogar que glorifique al Señor, unos hijos que amen a Cristo a pesar de todo.
Cristo murió para darte el gozo de un hogar, de una familia que te ama. Pero aún si vienen circunstancias difíciles en el matrimonio, Cristo murió para que tu contentamiento sea en Él. Pero también para que tener un esposo o una esposa no sea una obsesión, ni un ídolo. Que tu contentamiento sea en Cristo. Quiero dirigirme a aquellos cuya prioridad no ha sido Cristo. Este es un buen momento para que le entregues tu vida a Él. Confiesa tus pecados. Confiesa tu falta de contentamiento en Cristo y hallarás perdón. Él fue traspasado en la cruz. Fue molido por nuestros pecados para que seas perdonado por tu idolatría. Entrégale tu corazón al Rey de Majestad, porque Él tiene provisión de perdón. Su sangre derramada en la cruz cubrirá todas tus faltas, como cantábamos. Ya no hay condenación. Arrepiéntete de tus pecados, inclina tu corazón a Cristo. Escucha el llamado de Dios, del Espíritu Santo. En esta hora, regresa de ese camino de impiedad, vuélvete a Él. Escucha el llamado del Espíritu que te dice: inclina tu corazón a mí para encontrar satisfacción en Él, únicamente en la gloria de su nombre. La satisfacción que tenemos en el único Rey que colma todas las expectativas de nuestra alma, que venció la muerte para santificarnos, para darnos vida eterna, para darnos una morada con Él eternamente y para darnos contentamiento perfecto, para que donde sea que seas plantado, tu vida produzca fruto para su gloria. Escúchalo y arrepiéntete. Ven a Él. Confía en Él. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra que nos desafía. Fue inspirada por tu Santo Espíritu para nuestro bien. Ayúdanos a confiar en Cristo, Señor. Ayúdanos a descansar en tu amor, en la suficiencia de tu obra en favor nuestro. Padre, que haya salvación en medio de nosotros. Produce vida en medio de la muerte. Que tu Santo Espíritu conmueva las almas de piedra para que se regresen a ti, la fuente de agua viva que satisface el alma, que llena para siempre el contentamiento y que nos guía a toda verdad. Te lo pedimos por Cristo Jesús, quien murió por nuestros pecados. Amén.